Entonces, habíamos mencionado, o había mencionado yo, de que hay 6 zonas climáticas que están perfectamente caracterizadas en función a lo que es la temperatura, a lo que es la presión, a lo que es las precipitaciones, ¿verdad? Entonces, esas 6 zonas climáticas son las que vamos a ver ahorita. Esas zonas climáticas no las vayan a confundir con las 7 regiones fisiográficas. Son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, las zonas fisiográficas son las zonas que están determinadas por lo que es la geología del suelo, por lo que es la pendiente también. Es un concepto muy parecido, pero estas están más relacionadas a lo que es el clima. Entonces tenemos aquí lo que son las planicies del norte. Aquí lo que podemos ver es de que básicamente incluye lo que es Petén, todo lo que es Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, gran parte de Izabal. Aquí las altitudes están entre los 0 y los 960 metros sobre el nivel del mar. Es una zona lluviosa, entre comillas. Ahora, pues ustedes saben cómo la variabilidad climática ha venido a influir bastante en lo que son las precipitaciones. Entonces, anteriormente, yo se lo dejé aquí para que ustedes vieran, de que anteriormente era considerada como una zona lluviosa durante todo el año. Eso hace más de 25 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le pregunto ahorita a alguien aquí que vive en Huehue y él me va a decir, no, allá en el mes de enero no llueve, ¿sí? En el mes de febrero no llueve, en el mes, etcétera. Entonces, no se cumple esta condición, ¿verdad? De que es una zona lluviosa durante todo el año. Entonces, aquí hay climas que son cálidos y que varían ligeramente entre muy húmedos y algunos que son semisecos, aquellos que están llegando, por ejemplo, a lo que es la parte baja de Izabal, ¿verdad? Incluso algunas regiones de Huehue se considera que son semisecas, ¿verdad? Luego tenemos la zona de la franja transversal del norte. Aquí tenemos nosotros altitudes que van desde los 900 hasta los 1000 o 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar. Es prácticamente como que una continuación, una prolongación de lo que son en este caso esas planicies del norte. Aquí lo que se tiene es de que hay laderas, hay montañas, y también algunos departamentos que están dentro de esta franja transversal es Huehue, Quiché, Alta Verapaz, ¿verdad? Entonces ya vimos cuáles son en este caso los lugares que están dentro de esta zona. Es una zona muy lluviosa, entre comillas, ¿verdad? Y las precipitaciones cuando se reportan o se registran, cuando hay mayores precipitaciones es en temporada o época lluviosa, que sería básicamente, ¿verdad?, los meses de julio a octubre. Ustedes se recordarán, la época lluviosa aquí para Guatemala empieza en mayo, cuando ya se da, por decirlo así, a plenitud esas precipitaciones, pero que ya vimos que anteriormente pues también se dan precipitaciones, ¿verdad? Hay lugares en la costa sur que en febrero ya está lloviendo, ¿sí? Hay lugares en la costa sur que en marzo, no digamos, está lloviendo también, ¿verdad? Entonces, forman parte de todas esas características de cada una de esas zonas, ¿verdad? Aquí tenemos, vamos a dejar entrar a alguien más. Y luego, pues, tenemos en este caso el altiplano, ¿sí? Comprende regiones que están dentro de Huehuetenango, dentro de Quiché,
lo que es San Marcos, Xela, Toto, Sololá, ¿verdad? Toda la parte central básicamente de lo que es si nosotros nos ubicamos en un mapa, entonces nosotros vamos a ver de que todo la mitad, por decirlo así, corresponde a lo que es ese altiplano, ¿verdad? Entonces, ya, y de ahí pues ya tenemos altiplano occidental y altiplano oriental, ¿verdad? O altiplano central. Entonces aquí tenemos alturas que van desde los 1500 o tenemos alturas que hay de 2500 y hasta 3500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos temperaturas entre 5 y 35 grados. Vean que aquí tenemos, por ejemplo, Xela, tenemos Totonicapán, tenemos Sololá, que son departamentos que presentan temperaturas muy bajas, ¿verdad? Entonces eso es el altiplano. Y temperaturas también que llegan hasta los 35 grados centígrados, ¿verdad? Por ejemplo, hay regiones de Jalapa que están dentro de esta zona climática que ya se consideran, ¿verdad?, que tienen temperaturas muy bajas. Aunque, por ejemplo, en Jalapa, pues también hay regiones que son de montaña, ¿verdad? Entonces, ahí ya entraría también en otra zona climática, ¿verdad? Entonces, esta región de lo que es el altiplano es la región que se considera que tiene los lugares más altos, ¿sí? En donde se pueden dar en este caso las mayores altitudes. Ustedes pueden ver que tenemos hasta 3500, incluso hasta 4000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Entonces forman parte de lo que es el altiplano. Luego tenemos lo que es la zona climática de la Boca Costa. Característica muy específica de la Boca Costa es de que se mantienen precipitaciones, en este caso, en casi que todos los días de lo que es la estación lluviosa, y también antes, por ejemplo, febrero o marzo, ya en la Boca Costa se tiene, en este caso, precipitaciones, ¿verdad? Siendo lo más intenso cuando estamos en junio a septiembre. Pero aquí en la Boca Costa, pues ya tenemos nosotros precipitaciones antes de esa época lluviosa, antes de que esa época lluviosa quede marcada como tal, ¿verdad? Aquí tenemos elevaciones que van desde los 300 hasta los 1400 metros sobre el nivel del mar. El clima de aquí es generalizado, es semicálido, no tiene una estación fría como tal y pues se mantiene semicálido, ¿verdad? No es tan caliente, aunque por las condiciones ahorita de la variabilidad climática, por decirlo así, incluso aquí en el altiplano nosotros podemos considerar de que las temperaturas son muy altas, no digamos ahí en la Boca Costa, ¿verdad? Entonces, no tiene una estación seca definida como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuérdense que empieza a llover antes, ¿verdad? Luego tenemos las planicies costeras del Pacífico, que es básicamente toda aquella región que está a la orilla de lo que es el océano Pacífico, ¿verdad? Aquí tenemos alturas que van desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 300 metros, ¿verdad? Aquí se presentan precipitaciones menos intensas que lo que es la Boca Costa, ¿verdad? Conforme se van acercando al litoral, las precipitaciones van siendo menores. Esto es derivado a que recuérdense que existe una formación de una nube y pues regularmente las nubes no encuentran su punto de saturación en donde se forman, sino que
viajan un poco, entonces por eso las precipitaciones son mayores en lo que es esa boca costa, ¿verdad? Temperaturas son altas, ¿verdad? Aquí la vegetación pues hasta ya es distinta de donde veníamos de tener bosques, se tienen ahora en este caso pastizales también, ¿verdad? Eh, Luego tenemos lo que es la zona oriental y esta zona oriental pues es básicamente la zona o el área climática en donde muchos dicen que se dan las temperaturas más altas. Pero temperaturas altas, si ustedes se dan cuenta, cuando es época de verano, ¿verdad? Que para nosotros es época lluviosa, se dan temperaturas muy altas también en lo que es la costa sur. Entonces, es parte de que ahora ya no está considerada la zona oriental, son como aquella que presenta las temperaturas muy más altas, sino que también, por ejemplo, está Izabal, ¿verdad? Incluso aquí en la capital algunas veces, pero eso es atípico, ¿verdad? Las temperaturas llegan a más de 30 grados centígrados, pero allá sí se puede presentar este grado de temperatura, ¿verdad? Y luego pues vamos a hacer una breve descripción de cómo es el comportamiento de las variables climáticas en cada uno de los meses. Por ejemplo, en enero, aquí la presión es mayor, ¿sí? Se presentan aquí valores de presiones más altas. ¿Por qué? Porque recuérdense que hay en este caso desplazamiento de las masas que vienen, esos alisios que vienen del norte, hacen en este caso que se genere un aumento en la presión, ¿verdad? La precipitación es nula, ¿sí? De manera general estamos hablando, porque ustedes ya saben que en algunos departamentos o en alguna zona climática, pues comienza a llover antes, ¿verdad? El nivel de insolación es alto. ¿Por qué? Porque no se tiene, en este caso, formación de nubes. ¿Sí? No hay formación de nubes, por lo tanto, la radiación llega directo. Y las temperaturas son bajas, ¿verdad? Características muy parecidas a lo que es diciembre. Aquí el viento va a soplar en todo el territorio durante la época. La precipitación es nula, la insolación y la intensidad son altos, ¿verdad? Entonces eso es para el mes de enero. Para el mes de febrero se tienen aquí temperaturas variables. ¿Por qué? Porque recuérdense que incluso a febrero se le dice enero loco y febrero otro poco, porque aquí las temperaturas van a variar. Anteriormente se decía de que febrero era parecido a enero, tenía temperaturas, por decirlo así, que no eran muy cálidas. Hoy eso ya ha cambiado también. En febrero, incluso en enero, tenemos temperaturas nosotros altas, en las cuales pues hasta insolación le puede dar a uno, ¿verdad? La presión atmosférica sigue siendo alta, la insolación es alta y la temperatura pues es variable. Algunos días se marca como una temperatura alta, otras veces disminuye, ¿verdad? Ligera aparición de lluvias, ¿sí? En algunas regiones pues ya aparecen, siguen soplando en este caso los vientos que vienen del norte, ¿verdad? Y van hacia el este por ese efecto de las fuerzas de Coriolis. Entonces, esta es la caracterización para el mes de febrero. El mes de marzo, ya ven ustedes cómo va cambiando. Aquí la presión atmosférica disminuye, la temperatura aumenta considerablemente. Aquí ya podemos ver nosotros en la madrugada, ¿verdad? Al amanecer, de que hay brumas, de que hay nieblas, de que hay neblina. Y es una neblina seca, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestros abuelitos o nuestros papás decían, bueno, hay niebla o hay neblina, va a ser un calor horrible a mediodía. Y así es como sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque toda esa niebla o neblina
después con lo que es la radiación igual se eleva, ¿verdad? Y como viaja, entonces desaparece y es lo que es cuando la radiación pues entra directo, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos temperaturas más altas para llegar a abril. Aquí las condiciones de abril ya van cambiando, sí, ya se van teniendo características de temperatura en las cuales van a ir bajando un poco, aunque es relativo. ¿Por qué? Recuérdense que la variabilidad climática ha venido a cambiar esos patrones de comportamiento que se tenían, ¿sí? Siempre van a persistir en el mes de abril aquellas condiciones donde hay niebla, donde hay bruma, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en las mañanas ustedes pueden ver, ¿verdad? De que cuando uno va por la carretera, muchas veces pues va entre esa niebla, ¿verdad? Y eso lo que asegura es de que va a haber en este caso mucho calor. Sí, solo sí, pues no está nublado, ¿verdad? Si está nublado, las condiciones son diferentes, porque si está nublado quiere decir que el aire está saturado, que existen esas masas de vapor de agua sobre las cuales nosotros estamos caminando, pero que es, en este caso, vapor de agua saturado, ¿verdad? Entonces aquí en algunas regiones, como pueden ver aquí, ya se empiezan a acentuar esas lluvias, ¿verdad? Aquí la evaporación ya empieza a ser un poco menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya va a empezar la lluvia, ¿verdad? Entonces, esas son las características para abril. Para mayo, ¿sí? Para mayo, las características en lo que corresponde a temperatura es de que van a ir aumentando y van a ir, son variables, van a ir aumentando, van a ir disminuyendo en alguno de los días. ¿Por qué? Porque aquí ya la temporada de lluvias pues ya se acentuó. Veníamos desde que febrero empezaba a llover, en marzo llovía unos días, a veces que no, pero aquí muchas veces de que tenemos temperaturas altas y ustedes pueden ver que se dan esas famosas lluvias, ¿verdad? Cuando hay sol y que antes a uno le decían, se está bañando la Virgen, ¿verdad? Cuando llovía y había sol. Entonces, aquí ya son variables esas temperaturas, ¿verdad? Ya se pone, ya se marca claramente lo que es esa época de lluvia que regularmente empieza más fuerte en lo que es la segunda quincena del mes. Ahora bien, aclaración, todas estas son características generales, es un comportamiento promedio que se ha visto, pero algunas veces ustedes se podrán dar cuenta de que llega mayo y no empieza a llover, llueve de repente la primera semana y de ahí deja de llover, ¿sí? Y yo hacía esa observación el año pasado y precisamente porque cuando recién nosotros empezamos a estar en pandemia, que nos encerraron, por decirlo así, llegó mayo y mayo cuando que llovía. Y aquí la preocupación es no por las personas, porque cuando llueve se dificultan más muchas actividades, es por los cultivos, ¿sí? Los cultivos están, por decirlo así, los agricultores tienen planificado cuándo sembrar, cuándo cosechar, y cuando esas lluvias no llegan, pues entonces va a ser una pérdida, ¿verdad? Entonces, por eso es que son importantes. Luego, en junio, pues la temperatura va a descender, va a bajar. Aquí, recuérdense que a finales de mayo y junio es cuando empiezan a formarse los famosos huracanes, ¿verdad? Que vienen en este caso del océano Atlántico, del océano Pacífico. Aquí el viento, pues no es tan fuerte, por decirlo así, porque 12 a 15 kilómetros por hora, pues no es muy fuerte, pero empieza a incrementarse, ¿verdad?
Aquí la lluvia inicia con una variabilidad en lo que es esa intensidad, ¿verdad? A veces son lluvias fuertes, a veces son lluvias menos intensas, ¿sí? Lo que sí es que se presenta en este caso el famoso veranillo de San Juan, más o menos el 25 de cada mes de junio, ¿verdad? Es prácticamente un sistema que se da derivado de que ya se inició esa época lluviosa y de que las condiciones, en este caso, de la atmósfera, pues permiten que en ese día se pueda dar esa precipitación, ¿verdad? Luego tenemos junio. Junio no es muy diferente a lo que es julio. Existen algunas variaciones en lo que es la precipitación, más no en la temperatura. Las temperaturas aquí tienden a incrementarse. Y en julio pasa una situación que de repente ya es muy conocida por todos. Anteriormente se daba una canícula únicamente, que era en la segunda o tercera semana de julio. Y esa era la famosa canícula, ¿verdad? Derivado, en este caso, de la variabilidad climática, del cambio climático, ahora ya se ha comprobado de que en el mes de agosto también se da una canícula. Una canícula es el cese de las precipitaciones cuando se está en época lluviosa. Entonces, por ejemplo, mayo ya se sabe que va a llover, y aunque no llueve todos los días, ¿verdad? De repente hay una semana que no llueva o un día que no llueva, pero ya se sabe que se estableció la época lluviosa. Pero en julio se presenta el fenómeno de lo que es esa canícula en la cual hay un cese, ¿sí? Anteriormente, o se ha visto de que algunas veces es de 7 días que deja de llover, a veces son 15 días en los cuales deja de llover y también tiene una implicación en lo que son los cultivos, ¿verdad? Por lo tanto, hay un incremento considerable de lo que es la temperatura, porque ya no están esas masas de aire cargadas, no se da precipitación, entonces viene lo que es ese incremento de temperatura. Agosto es muy parecido, la temperatura igual sigue incrementándose. ¿Sí? Aquí las precipitaciones también tienen un periodo en el cual cesan, lo que yo les decía. Se dice que existe una segunda canícula, ¿verdad? Algunos hasta afirman de que hay una tercera canícula porque en agosto algunas veces se da al inicio y también se da al final de lo que es el periodo, ¿verdad? De agosto en el cual pues no existe una lluvia como tal, ¿verdad? Pero a finales de agosto muchas veces se empieza a marcar nuevamente esa disminución en la temperatura, ¿sí? Aquí lo que vamos a empezar a ver es básicamente de que esa humedad relativa va a incrementarse. Ustedes pueden, cuando llegue el mes de septiembre, ustedes van a ver que aquí la mayoría de los días está lloviendo, ¿sí? Esa humedad relativa aumenta, la temperatura muchas veces disminuye. Hay días que definitivamente es soleado, ¿verdad? Estamos diciendo de que no todos los días se van a comportar igual. Van a haber días en los cuales uno dice, bueno, amaneció soleado, ¿verdad? Y uno no saca sombría, pero como a media mañana empieza a nublarse. Entonces las características van cambiando durante el día. Y también se va dando esa formación y ocurrencia de los huracanes. Luego tenemos aquí octubre, aquí sigue lloviendo también con intensidades muy
muy grandes, ¿verdad? La humedad relativa igual sigue con valores muy altos, para que a finales de octubre pues ya vayan cesando esas precipitaciones. En octubre ocurre un proceso, por decirlo así, en el cual últimamente se ha visto la ocurrencia de eventos como los huracanes, en los cuales pueden llegar a suceder hasta lo que es principios de noviembre. Se tenía el caso del Mitch, que ya había terminado octubre, y para el día 5 de noviembre, que fue en el 98, ya estaba nuevamente el huracán Mitch, ¿verdad? Que fue el que dejó hizo bastantes estragos aquí, no solo aquí en Guatemala, ¿verdad? En El Salvador, en Honduras. Entonces, son eventos que se salen de lo normal, ¿sí? Y luego pues tenemos diciembre. En diciembre pues ya se marca, ¿verdad?, ese cese de precipitaciones, aunque algunas veces, algunos días, pues llueve, pero ya son lluvias aisladas, ya no se contemplan dentro de esa temporada o época lluviosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, algunas veces para cuando llega el día de Navidad, o días antes o a principios de diciembre, se ve que de que llueve o cae una pequeña llovizna, ¿verdad? Entonces, aquí la humedad relativa pues empieza a bajar. ¿Por qué? Porque ya no hay nubes, ya no va a llover, empieza a disminuir la temperatura también, ¿verdad? Ya aquí ya se registran temperaturas incluso desde 10 grados hasta lo que son los 18. Hay días en diciembre que, a pesar de que, por decirlo así, estamos en invierno en el hemisferio norte, aquí hay días en los cuales se reportan temperaturas de 20, 22 grados, que ya es bastante, ¿verdad? Entonces, eso es de manera general lo que es ese comportamiento de las características climáticas en cada uno de los meses. Luego tenemos estudios climáticos que se han realizado, bastantes, ¿sí? Bastantes. Ustedes han visto esta imagen de los pulmones que son prácticamente utilizados, ¿verdad?, para demostrar la importancia que tienen esos bosques, ¿verdad? Y que definitivamente el que le falte este pedazo aquí significa de que nosotros, a través de las actividades que realizamos, pues nos estamos comiendo, somos ese cáncer que se come esos pulmones, ¿verdad? Que debemos de realizar algo para poder recuperar el planeta, ¿verdad? Hacer algo para ya no deforestar, para ya no tirar o sacar residuos sólidos o residuos líquidos que contaminen el agua, etcétera, ¿verdad? Se han realizado sin fin de estudios climáticos, hay diversidad de instituciones que realizan en este caso esos estudios climáticos. Por ejemplo, lo que es el INSIBUME, que ya veíamos que en el 76, cuando fue creado, pues era una de las atribuciones que tenía, ver todo lo que correspondía a meteoro e hidrología, y que pues a raíz de eso pues sí ha estado trabajando intensamente, ya que a raíz de la información que ellos generan, nosotros podemos tener esos registros climáticos. No solamente ellos, sino que también hay otras instituciones, como lo que es el Instituto de Cambio Climático, que está en Escuintla, que genera mucha información. Tenemos el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, que también generan información, ¿verdad? Entonces aquí está parte de toda esa información climática que podemos nosotros observar, ¿sí? Y luego pues tenemos el tema de lo que es la canícula.
Una canícula pues también es llamada como una sequía intraestival, o también es llamado como medio verano o veranillo, ¿sí? Cuando hablamos de verano, si hacemos referencia a lo que es el hemisferio norte, dicen tenemos vacaciones de verano, ¿sí? Y esto se da, si no estoy mal, en junio o en julio, muy parecido a cuando ustedes se van de vacaciones, terminan los finales y ya empieza ese verano, por decirlo así, en lo que es el hemisferio norte, en los países del norte, ¿verdad? Y es en este caso, en el mes de julio, cuando nosotros presentamos esa canícula que yo ya les había mencionado, que es características, aumento de temperatura, debido al incremento de lo que es el calentamiento del aire, del cielo, que hay cielos despejados, que hay bajas precipitaciones. Entonces, derivado de eso, como yo les mencionaba, no hay formación de nubes. ¿Por qué? Porque el cielo está despejado y por lo tanto la radiación llega más directo, ¿verdad? Fenómeno que se hace presente anualmente entre los meses de julio y agosto y que en circunstancias extremas puede llegar a prolongarse provocando daños a la agricultura, ¿sí? Entonces, el hecho de que en este caso no se presenten esas nubes como tal en esa temporada es porque esos vientos alisios vienen y van moviendo o desplazando esas nubes, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas consecuencias de la canícula? Esa falta de lluvia va a ser una ausencia de nubes también, por lo tanto va a haber una mayor radiación solar, mayor temperatura, va a haber un mayor calentamiento del aire y por lo tanto un suelo seco. Si tenemos suelos secos, lo que va a afectar son los cultivos, la agricultura, los bosques, hasta incluso lo que corresponde a la ganadería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso, en lo que es el suelo y en las plantas, pues se va a perder esa humedad. Ya no van a tener ellos esa humedad disponible para poder continuar con sus procesos fisiológicos y lo que hace es de que va a marchitarse o ya no va a crecer o incluso pueden hasta morirse, ¿verdad? Aquí tenemos dos fotografías en las cuales indica ese proceso en el cual una canícula ha venido a afectar, ¿verdad? Todos esos cultivos. Aquí tenemos otra imagen de una canícula. Efectos: altas temperaturas, disminución de lluvia, incremento en la velocidad del viento. Es una disminución de lluvias en un periodo determinado, fenómeno anual meteorológico y que es muy recurrente en nuestro país, ¿sí? Aquí se menciona que regularmente o estadísticamente se presenta del 10 al 20 de julio y la segunda ya se considera una segunda canícula que es del 15 al 5 de agosto. Entonces aquí tenemos una fotografía en donde nos marca, ¿verdad?, los daños que puede causar esa canícula en la agricultura. Pero eso es tomando en cuenta de que la canícula pues se da en lo que es esa época lluviosa. Pero ahora díganme ustedes, ¿qué pasa con esa época seca cuando definitivamente no se tiene el agua suficiente, ¿verdad? Entonces también hay que tener medidas que permitan poder trabajar, por decirlo así, la parte de la agricultura y que las plantas pues estén en este caso no solamente dispuestas a padecer esa sequía, sino que también nosotros tenemos que tener algún tipo de estrategia en la cual podamos satisfacer esas necesidades hídricas de la planta, ¿verdad? A raíz de, qué sé yo, de lo que es
captación de agua de lluvias en carreteras, pero eso es, por ejemplo, termina la época de lluvia y se ha realizado una captación de agua, ¿sí? Que me va a servir a mí para después. O si no, pues definitivamente derivaciones de ríos, etcétera, ¿verdad? Y luego tenemos las famosas cabañuelas, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de lo que son las cabañuelas? ¿Ninguno? Bueno, vean pues, las cabañuelas es un procedimiento, es un método que anteriormente utilizaban no solo nuestros abuelitos, sino que personas, incluso algunos no son científicos, sino que trabajan empíricamente. Y es básicamente un método de observación y de predicción de ese clima, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de que yo puedo a través de la observación predecir? ¿Por qué? Porque en este caso esas cabañuelas es un método en el cual me permite a mí observar en el mes de enero, ¿sí? Cómo va a ser el comportamiento del clima durante todo el año, ¿sí? Entonces, esas cabañuelas pues se han utilizado en diversidad de países, en España, en América, de tal forma que existen diferentes métodos para poder realizar las cabañuelas. Hay cabañuelas que se realizan en agosto, las que nosotros realizamos aquí son regularmente en enero, ¿verdad? Y lo que se hace es ir observando cada uno de los días del mes de enero. Entonces, por ejemplo, empieza enero, ¿sí? 1 de enero, se dice en este caso que va a ser el mes de enero, ¿sí? Primer día de enero, mes de enero. Segundo día de enero va a ser febrero. Tercer día de enero va a ser marzo. Cuarto va a ser abril. Quinto va a ser mayo. Se termina el 12º día, ¿sí? El 12º día, el 12 de enero, se termina diciembre. Y cuando empieza ya el 13º día, o sea, enero 13, se empieza, pero aquí ya haciendo la división del día en dos, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo el 13 de enero, yo digo que la mitad de las 0 horas a las 12 horas va a ser enero. De las 12 a las 24 va a ser febrero. Entonces, ahí ya llevaría yo 18 días, porque son 12 de los anteriores, y como ahora ya no me va a valer un día cada uno, un mes cada uno de esos días, sino que me va a valer medio día, entonces utilizaría ya no 12, sino 6 días, serían 18 días. Luego, cuando ya se llega el día 19 de enero, ahí yo ya divido, en este caso, en 3 el día, ¿sí? Entonces ya digo, bueno, primer día va a ser primer tercio del día, va a ser en este caso enero, ¿sí? 3 por 8, 24, las primeras 8 horas van a ser enero, las segundas van a ser febrero, divido al día en 3, para que sean 3 meses. Y luego divido al día en 4, ¿sí? De tal forma que voy a llegar a un punto en el cual voy a dividir el día en 24 o en 12 para empezar, perdón. Lo último que divido es en 12 cada 2 horas, en este caso, lo que es esos 12 meses, ¿verdad? Perdón, divido en 2 horas para tener los 12 meses, ¿sí? Entonces, esa es una forma de cómo se realizan las cabañuelas. Otra forma es de que les van a decir a ustedes, miren, el primer mes, por decirlo así, va a ser el primer día de enero. Segundo va a ser febrero y lo mismo hasta el 12. Del 12 al 24, ¿sí? Ahí lo que se hace es regresar, solo que ahora
se va a regresar de diciembre, noviembre, octubre y vamos empezando de atrás hacia adelante a manera de completar esos 24 días. Y después ya es un proceso parecido en el cual el día se va dividiendo entre 3 o entre 4. Son diferentes formas de hacerlo. Eso pregúntenle ustedes a sus abuelitos o a sus papás, ¿verdad? Y van a ver de que básicamente existen diferentes. Si yo vengo el día de mañana y pregunto, mire, ¿qué les dijeron? Uno me va a decir, mire, dice que se medía o que se mide el primer día y que ya el 13º día, pues ya es enero nuevamente, pero con febrero, o si no, otro me va a decir, no, dice que el 13º día ya es diciembre, entonces viene al revés, ¿verdad? Entonces, existen cabañuelas de ida, en donde, como yo les mencionaba, la primera opción se da de enero a lo que es diciembre hasta el 12º día, y vienen las de vuelta, que son las de que en donde se empieza diciembre. Otros toman, como yo les mencionaba, ¿verdad? El 13º día ya dividen al día en 2, luego el 19º día ya dividen en 3, o sea que son diferentes tipos de cabañuelas que se pueden medir. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? El 25 de enero, si se sigue esta cabañuela de aquí, ya significa enero y febrero, ¿sí? Es como que hubiésemos terminado aquí el 12 en diciembre y aquí empezamos a dividir dentro de 2, ¿sí? Y luego, pues, se termina hasta el 30 de enero. Esa es una forma, ¿verdad? Y prácticamente, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en esas cabañuelas? Únicamente tengo que ir anotando cómo es el comportamiento del clima, ¿sí? Yo empiezo en enero y digo, bueno, enero, hoy la temperatura estuvo a tanto, llovió o no llovió, la radiación estuvo muy fuerte, todas las características climáticas. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a mí de referencia. Luego apunto cuando otra vez tengo yo enero, ¿sí? En la cabañuela aquí sería el 24 de enero y apunto las características, ¿sí? Las características que tuve el 24, las que tuve el 1 de enero y por último, cuando se tiene el 25 de enero. E igual voy apuntando todas las características que yo voy viendo cada uno de esos días. Entonces, lo que me va a permitir a mí es tener prácticamente un como resumen de cómo va a ser para el mes de enero. Yo digo, bueno, aquí hubo una temperatura, se incrementó, aquí también y aquí también. Enero va a ser muy cálido, por decirlo así. Si aquí en marzo llovió y aquí también llovió y aquí también llovió, digo, bueno, en marzo va a empezar la lluvia. Y es así como se trata de predecir, pero se necesita tiempo, ¿verdad? Paciencia, porque uno tiene que estar atento a las características que se van presentando. Muchas veces a uno se le olvida y dice, ay, no me acuerdo si llovió ayer para apuntarlo, ¿verdad? Entonces quiere mucha paciencia para ir apuntando cómo se da ese comportamiento de las características, ¿sí? Y aquí tenemos entonces, esto ya no es de aquí, ¿verdad? De aquí con nosotros, pero para que ustedes vean de que también lo que es esta parte de aquí, el sur, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, del sur del continente, también se da esa medición de esas cabañuelas, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, es parecido al anterior, 1 de enero, terminan aquí en diciembre y vuelven a empezar en enero, y luego aquí el 25 ya empieza enero y febrero, marzo, abril, hasta terminar en este caso con todos los días. Aquí ya es cada 2 horas en el último día de enero, ¿verdad? En donde se puede ver ese comportamiento, ¿sí? Y luego, pues tenemos el final de la unidad número 6, ¿sí?
Yo creo que ya no nos da tiempo de iniciar la unidad número 7. Lo dejaríamos pendiente para el día de mañana, ¿sí? Entonces, si no hay alguna duda, pues yo por aquí me quedo. Y si no, Ingeniera, sí. disculpe, ¿será que podría volver a repetir lo que dijo? Es que yo la escuché entrecortada, creo que fue mi señal. Lo que dije con respecto a qué. De la última, antes de que dejara de presentar que le íbamos a platicar el día de mañana. De que el día de mañana vamos a ver la unidad número 7. Ya no nos dio tiempo a avanzar el día de hoy con la unidad número 7. Entonces, el día de mañana vamos a empezar a abordar esta unidad 7. Tiene 46 diapositivas y con eso pues terminamos el curso, ¿verdad? Ustedes me parece que hoy o ayer entregaron su última tarea. Yo les ofrezco que para el día viernes a más tardar van a tener su zona porque ya solamente el grupo de ustedes me falta entregarle, ¿verdad? Pero era por eso, porque todavía faltaba tarea de entrega. Entonces, el día de mañana vamos a continuar con la unidad número 7 y con eso estaríamos culminando. Eso fue lo que yo estaba diciendo. Uh-huh. Bueno, gracias, ingeniera. Entonces, el día del examen sería el día 4 de mayo a las 4 de la tarde. Así es, así está en el calendario, ¿verdad? Yo la verdad no lo he visto, Sí, pero así sí, está. algo así me dijeron. Ajá, sería entonces el día martes a las 4 de la tarde, de 4 a 6, tienen 2 horas para responderlo, viene un ejercicio de clasificación climática y el 80% viene de las últimas unidades, que sería la unidad 5, 6 y 7, en lo que corresponde a teoría, y el 20% viene de las unidades 1, 2 y 3, ¿verdad? Unas, qué sé yo, 5 preguntas de cada una de las otras unidades, ¿sí? Eso sería así. Pues no sé si tienen alguna otra duda, si no, pues yo aquí me quedo y nos vemos primeramente Dios el día de mañana, ¿sí? Que tengan buena noche. Disculpe, ¿podría repetir unidad 3, dijo, para el 20%? No se escucha. Feliz noche, Jason. No se escucha, Carlos. ¿Me escucha ahorita?